Gracias por escuchar tu podcast, Relentless in God. Sé que llevo mucho tiempo sin grabar, pero estamos de vuelta. En este episodio voy a estar hablando cuando pasamos por procesos difíciles en nuestra vida que en muchas ocasiones queremos salir corriendo, o probablemente cuando Dios nos llama a situaciones en nuestra vida que nosotros sentimos temor. Así que quédate para este episodio. Te cuento. Hay momentos dados que Dios pone deseos y sueños en nuestro corazón que a veces nos intimidan. Y cuando digo que nos intimidan es que el sueño parece mucho más grande que nosotros. Esos son los momentos que verdaderamente nosotros tenemos que ejercer la fe en Dios. Será más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque honestamente yo soy ejemplo de eso. Hace 10 años atrás, yo lo he comentado en varios podcasts, yo pasé por un proceso que me requirió lanzarme en la industria de seguro, cosa que yo no tenía ningún conocimiento en esa área. Y decía, bueno, lo voy a intentar, que lo peor que pueda pasar es que no funcione o falle. Pero eso lleva un sinnúmero de retos. Esa sensación que a veces uno siente en el estómago, como que lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a tener éxito, no voy a tener éxito, voy a fallar. Lo peor de todo es que yo tenía que tocar puerta por puerta, ofrecer un servicio que yo no tenía dominio completo del mismo. No tan solo eso, yo soy, y siempre he dicho que soy tímida cuando la realidad no es, cuando es necesario salir de ese caparazón, lo hago, pero me vi obligada a tener que hacerlo porque no tenía más opción. Los primeros meses fueron largos. Una de las primeras cosas que yo hice fue a la líder, yo siempre le decía, mira, yo necesito que tú dediques tiempo a mí, yo necesito que tú me digas cómo tú lograste el éxito, cómo tú lograste en ese momento dado ganar la convención, que era la meta, y yo me convertí en ese momento dado una esponja. Yo recuerdo que cada vez que todo el mundo se iba a la oficina, yo decía, me voy a sentar con ella porque yo voy a preguntarle. Y a veces me quedaba hasta media hora con ella, ella me sacaba los folders y todo y me enseñaba qué fue lo que ella hacía. Una de las cosas que uno tiene que hacer como líder siempre es tener de meta que las personas sean mucho mejor que tú, que darle una estructura, pero poder diseñarlos y tener esa visión de, ok, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar las metas, tú vas a ponerle tu forma, tu carisma, y luego de eso, tú, tú haces tu personalidad. Así hice. Yo iba a lo que se llama canvassing, con los compañeros y de cada uno de ellos yo cogía estructura, porque los primeros meses era tú hacer shadowing, que era estar con una persona para que tú aprendieras, hasta aprender a la ruta, conocer a los clientes, entre otras cosas. Lo que yo no sabía es que en medio de ese proceso Dios estaba formando carácter en mí. Lo que hoy ustedes ven hoy en día es un fruto de múltiples cosas que han pasado en mi vida. Pensé que iba a fracasar, pensé que no lo iba a hacer. Una de las cosas que yo he aprendido en la industria de venta por los años es que hay momentos hay y hay momentos que no son tan buenos. Y tú no puedes basar tu autoestima a ese tipo de situaciones porque si tú vas a entender que lo que es performance, que tu rendimiento va a ser constantemente basado a lo que tú haces, vas a fallar, vas a cometer errores. Yo estaba buscando antes de comenzar el podcast, porque estaba pensando, Dios mío, Señor, yo recuerdo que en un momento dado, cuando yo estaba estudiando marketing, se nos dio varios ejemplos de personas exitosas que cometieron muchos errores. Y antes de tener éxito, lo intentaron en varias ocasiones. Y recuerdo uno en específico que se dio en una de las clases de marketing y son los famosos post-it, los famosos papelitos que se ponen, que uno pone para anotar, para acordarse de cosas. Y esa idea surgió de, de un fracaso. Ellos estaban tratando de hacer una cinta adhesiva mucho más fuerte y de eso salió el famoso papelito de post-it. Thomas Edison en la bombilla. ¿Cuántas veces Thomas Edison no trató de hacer la bombilla? Él tuvo, si no me equivoco, fueron 10.000 fracasos para poder tener éxito. De igual manera, a James Dyson, que es la aspiradora, pues de miles prototipos. Él diseñó la primera aspiradora sin tener ningún saco. Walt Disney, él le dijeron que no era creativo, que no tenía imaginación, pero él siguió adelante porque él tenía un sueño y una meta. Y te digo a ti, si tú tienes un sueño y una meta y algo que Dios puso en tu corazón de tú hacer, hay momentos dados que tienes que dejar como que ese paquete de la duda, echarlo a un lado y decirle, ok, aunque yo tenga temor, yo lo voy a hacer. Aunque yo tenga temor, yo voy a seguir caminando
El temor es parte del proceso. El temor va a venir. Lo único que no te puede parar es el temor. Yo he hecho un montón de cosas en muchas ocasiones con temor. Yo me mudé a Estados Unidos con temor como madre soltera y dije, Dios mío, yo estoy loca y no sé ni lo que estoy haciendo. Yo no tenía solamente $300 en mi bolsillo. Yo decía, ¿cómo yo voy a hacerlo? Yo no tengo pareja, yo no tengo nada. Nada. Estuve alrededor de... Yo me vine a Estados Unidos en noviembre 3 del 2018-17 y tuve hasta agosto del otro año, que fue que yo comencé un hogar, que tuve mi apartamento, las llaves de mi apartamento, pero en todo ese camino tuve intentos fallidos. Recuerdo que en ese mismo año, febrero, yo quería salir corriendo. Dije, no, esto es muy fuerte. Yo renté un cuarto en un momento dado, cosa que nunca había hecho, no tenía vehículo y fueron momentos muy duros. Aparte de eso, estaba lejos de mis hijos. El trabajo que tenía fue fuerte porque yo vengo de la industria de seguro, de vender, de no tener una persona que yo tuviera que trabajar por hora. Yo no trabajaba por hora. A de momento estar trabajando por hora y ganarme una cantidad sumamente mínima. Y para mí eso le dio a mi ego, soy honesta. Porque decía, ¿cómo es posible que yo esté aquí con el conocimiento que yo tengo? Y es el ego, es orgullo. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me puso en gracia con mis gerentes. Fue una experiencia muy bonita, pero de igual manera no voy a negar que tuve que morir a mi carne porque nunca me pasó. Pero sabes que cuando tienes una meta, no importa cómo tú comiences, es como tú terminas. Yo sabía que aunque yo estaba en ese lugar que era totalmente temporero, yo tenía una meta. Yo decía, ok, yo estoy aquí, pero mi meta es llegar allá. Yo estoy aquí y yo empecé a crear un sinnúmero de sueños. Ok, yo comencé a comprar llaveros en fe, voy a tener mi carro. Voy a comprar el llavero para mi casa o para mi apartamento en ese momento. Y tuve muchos cambios drásticos. Y la razón por la cual te cuento todo esto es porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos mientras nosotros vamos a encontrar o encontrarnos quién nosotros somos. En ese momento dado, se me ofrecieron 20,000 ofertas de empleo. No era ni tan siquiera que yo no tenía ofertas de empleo, era que eran tantas que yo no sabía qué coger. Yo me pasaba cambiando de trabajo a cada rato y decía, pero ¿y por qué? Yo no sé qué hacer. Y todo el mundo me decía que era lo que yo tenía que hacer y para lo que yo era buena, porque yo no tenía mi identidad clara en Dios. Estaba pasando por un momento nublado, un momento donde desasosiego, que me levantaba de madrugada llorando porque no tenía a mis nenes cerca, porque estaba en una crisis en un lugar donde yo no sabía que yo iba a estar viviendo, rentándolo en cuarto a una persona cuando yo siempre estuve acostumbrada desde el momento que yo salí de casa de mi mamá a tener un lugar seguro. Desde los 16 años tuve carro, nunca dependí de nadie. De momento, vivir con diferentes personas que yo no tenía conocimiento y yo no sabía quiénes eran, tener que caminar de noche a las 6 de la mañana en uno de los lugares, porque es más de uno, más calientes de la OBT en Orlando, Florida. Yo no sabía ni que era caliente, pero la tensión que uno sentía en el ambiente era tenso. Pero yo sabía quién iba delante de mí. Yo sabía que Dios me iba a proteger en todo momento. Y yo salía de noche, pero ocurre, eran las 6 de la mañana, a coger una guagua, que nunca había cogido una guagua en mi vida, a trabajar. Pero insisto, yo tenía una meta clara. Yo tenía un fin claro. Yo sabía que eso no era mi lugar eterno. Luego de eso pasaron un sinnúmero de cosas. Dios puso ángeles en mi vida. eh, Ellos saben quiénes son. Y pues me estabilizó un poquito. Dormí en un mate inflable por 5 meses. Luego me dieron mi apartamento en agosto. Al momento que me dieron mi apartamento, yo dije, no. Esa cosa que yo le tenía miedo, eso que yo tenía miedo de, en ese momento, Uber y Lyft no eran plataformas inseguras como ahora. Y no había tanto acceso a las redes sociales. Y de igual manera nunca sentí temor porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Y yo dije, bueno, esta es la única manera que yo puedo generar dinero rápido, fácil. Y yo le puedo poner la cantidad que yo quiero ganar. Y tuve miedo. Yo estuve pensándolo por semana y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que yo no tenga éxito. Trabajé en Uber y Lyft aproximadamente 3 meses. Yo ganaba $1,000 semanales. Gracias y favor de Dios. Tenía una meta clara. Y la meta clara era conseguirle cama a mis hijos, conseguirme cama a mí, que lo demás venía por añadidura. Tuve que empezar de cero, significa que tuve que comprar absolutamente todo. O sea, platos, ollas, todo. Y sabía que tenía que hacer un sacrificio.
Me levantaba a veces a las 4 de la mañana, trabajaba todo el día, a las 12 estaba pendiente de eventos, pero insisto, yo tenía una meta y yo sabía que en el lugar que yo estaba era un lugar que era temporero. Yo sabía que yo no me iba a quedar ahí. Cuando compró los matres, la cama de los nenes, no tenía pues lógicamente muebles porque los muebles son sumamente costosos, pero yo tenía una meta, insisto, Habacuc 2:3. Escribe la visión en tablas para que se cumpla. Y estoy parafraseando. Recuerdo que yo escribí lo que yo quería. Compré una mesa usada de $20. Dios puso personas en mi camino para bendecirme. Puso un pastor en un momento dado que yo hice un Uber y la persona, empezamos a tener conversación y me dijo, mira, ¿tú has buscado ayuda por llegar por el huracán María? Y yo le dije, no, yo me he enfocado a trabajar. Y me dijo, ¿no, tú sabes que hay ayuda? Y ese fue el ángel que Dios puso en mi camino. Creo que se llama Obispo José. Le debo demasiado, definitivamente, que fue tremenda bendición en ese momento dado de mi vida. Y yo cogí un librito de IKEA. Yo fui a IKEA un momento dado, cogí un librito y yo puse por fe todo lo que yo iba a comprar. Tenía mi juego de comedor de $20, lo restauré. Él me dijo, mira, yo te voy a buscar una ayuda. Te vamos a hacer un cheque de $100 y te vamos a dar para que tú vayas a Mustard Seed. Lo único que tú necesitas es rentar un U-Haul. Y yo dije, wow, no tengo casi dinero, pero vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Pero Dios puso a las personas correctas en mi camino para ayudarme en ese momento. Y muy contenta, yo fui y no compré. Ellos te dan como un lapso de 1 hora la lista de las cosas que tú necesitas. Y luego de esa hora, tú escoges lo que tú necesitas. Yo escogí muebles, recuerdo, un gavetero, cogí varias cosas. Y hermano, yo me disfruté ese mueble como si ese mueble fuera totalmente nuevo. Te estoy hablando de una persona que viene de la loza, como le dicen en mi país, una persona que nunca tuvo necesidad, que no tuvo nada. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí a ser agradecida en esos momentos dados donde nada, absolutamente nada estaba a mi favor. Todo el mundo que iba a mi casa me decía, Yoreli, que como ese mueble tuyo. Yoreli, pero qué lindo tú tienes el apartamento. Y probablemente tú ves ahora todo esto, pero no todo empezó ahí. Eh, eh, puede haberse visto como un fracaso el mero hecho que yo tuviera que venirme de Puerto Rico, acabando de mudar una casa, acabando de comprar un vehículo, a venir a Estados Unidos con $300 nada más. Hay cosas que parecen ser fracasos, pero lo que crean en el proceso en ti es carácter. Para hacer el cuento largo o corto, nada, compré los muebles. De momento me llaman un día y me dicen, mira, tenemos una tarjeta de tal cantidad de IKEA que te vamos a dar. Porque como nunca buscaste ayuda, pues estos son los últimos recursos que quedan. Absolutamente todo lo que yo había puesto por fe en ese libro de IKEA, yo lo pude comprar. Y mi apartamento en menos de 1 año y pico estaba amueblado con un juego de comedor hermoso, pero bello, bello, bello. Eh, yo recuerdo que compré en una unidad para poder poner el televisor. Recuerdo que compré mi gavetero. De hecho, todavía lo tengo. Pero es ser fiel en lo poco. Pero de igual manera, una vez yo hago una meta, yo me establezco otra meta. Tuve por 2 años verificando un mueble de Rooms to Go, que era sumamente costoso. Y yo iba siempre con los nenes y lo veía y le decía, mira, vente, vamos para City Furniture, vamos a soñar. Y todo lo que yo he logrado en mi vida para la gloria y la honra del Señor son cosas que yo he visualizado de antemano. Cosas que yo las pongo en una lista, yo me las propongo. Todos los años siempre me propongo una meta. A comienzo de año, en la parte de atrás de lo que se llama mi journal, yo escribo mis metas a corto y a largo plazo. Y mientras yo las voy cumpliendo, yo las voy haciendo un checkmark y le pongo la fecha. Porque tú necesitas tener una visión fija hacia dónde tú vas. Y insisto, lo que a ocasiones parece fracaso no es fracaso, es el comienzo de una etapa nueva, es lo que crea carácter en ti. Nunca escuches voces externas cuando tú estás pasando por momentos duros, porque probablemente las personas te dicen, como me dijeron a mí, Yoreli, tú no vas a poder como madre soltera aquí en Estados Unidos, porque es muy duro. Yoreli, aquí son bien rígidos. Aquí si tú cometes un error te meten preso. Y me hicieron tanta negatividad que yo recuerdo que ese primer año yo dormí en tensión. Cuando me entregaron la llave del apartamento, yo tenía un temor y decía, ay Dios mío, si yo debo de pagar este apartamento porque pasa algo.
no sé cómo voy a hacer. ¿Tú sabes qué? Cuando tú le das voces a las personas negativas, a personas que probablemente no han logrado nada, siempre escucha o ve de dónde viene el consejo. Si son personas que han tenido éxito, si son personas que el mismo temor no le ha permitido llegar hacia donde Dios los quiera llegar, tienes que tapar tus oídos y decir, ¿sabes qué? Probablemente esa es tu situación, probablemente ese es tu testimonio, pero no verdaderamente tiene que ser el mío. Esa parte no me pertenece a mí. Para la gloria y la honra del Señor, hasta el sol de hoy, yo nunca he tenido que rentar un cuarto en mi casa, no por orgullo, porque desde un comienzo yo sabía que Dios iba a ser mi proveedor, Dios iba a ser mi suplidor y Dios me iba a proteger. Sentir temor en mi casa, nunca, porque yo sé quién está alrededor de mi casa. Yo sé que en mi casa hay un escuadrón de ángeles. Aun cuando yo trabajaba en Uber, que tenía personas que a veces estaban sumamente intoxicadas con alcohol, nunca sentí temor, porque yo sabía quién estaba conmigo, que Dios nunca me iba a dejar sola, que Dios me iba a guiar, que Dios iba conmigo como poderoso gigante, que todas las voces que me estaban diciendo negatividad, eso es lo que se llama que, tú eres una persona stubborn. Para las cosas de Dios, como me estaba diciendo los otros días mi terapista, para las cosas de Dios yo lo soy, porque yo sé y yo conozco muy bien quién es mi Dios, que hasta el sol de hoy me ha sustentado y ha estado conmigo en momentos dados donde yo siento que no puedo más, que no tengo fuerzas. Dios siempre está contigo al lado tuyo. Y van a llegar momentos así, van a llegar momentos que probablemente sientes que no tengas fuerzas, van a llegar probablemente momentos donde vas a dudar, donde vas a tener que vencer el miedo. Yo, trabajar en la industria de seguros aquí en Estados Unidos, el miedo que yo sentía, porque era una industria totalmente diferente. El mercado americano y el mercado latino se trabajan de dos maneras diferentes. Son transacciones totalmente diferentes. El latino es sentimental, el americano tiende a ser un poquito más frío. No lo digo de mala manera porque de ambas culturas yo he aprendido bastante. Pero ahora mismo si yo iba a hacer una transacción en mi trabajo con un latino, ya yo sé cómo hacerlo. Y con un americano de igual manera. Pero antes de yo conocer todo eso, hubo temor. Cuando yo saqué mi licencia, que yo recuerdo que yo estuve horas largas porque saqué 2 licencias en una. Yo recuerdo que esa última noche yo le dije a un amigo mío, lo llamé y le dije, me siento que no puedo. He estudiado tanto que me siento que no tengo fuerza. Y recuerdo muy claro que él me dijo, tú vas a lograrlo, tú lo vas a hacer. Le dije, ¿tú sabes que esta licencia yo no la pasé en Puerto Rico las dos a la misma vez? Me dice, ¿tú lo vas a hacer? Y hoy te digo, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a lograr aunque no tengas fuerzas, aunque todo parece que no tenga sentido. Fui ese día, cogí el examen, 2 horas contestando preguntas, fueron 200 y pico de preguntas. Al momento que me entregaron el resultado del examen, lloré y pasaste el examen, yo comencé a llorar. Imagino que la muchacha pensó que yo estaba loca. No, es que nadie había visto el proceso que yo había pasado, que yo tenía que trabajar en Uber horas largas, pero llegar a mi casa a estudiar esos exámenes y todas esas leyes y decía, ¿cómo yo voy a retener tanta información en este momento? La gente te ve llorando, pero la gente no sabe por qué tú lloras de alegría, porque alcanzaste la victoria, porque alcanzaste eso que parecía totalmente imposible. Lo vas a lograr, aunque no tenga sentido, aunque sea duro, aunque te quieras quitar. Siempre busca personas que estén alrededor tuyo, que te levanten la mano, que te impulsen a ser mejor. Y eso yo lo tuve en ese momento. La primera persona que yo le envié el mensaje de texto cuando yo pasé el examen fue a él. Que decía, no puedo creer que lo logré. No puedo creer que pasé el examen. No tan solo eso, comienza la otra etapa que es, ahora cómo me voy a lanzar a la industria. ¿Cómo voy a hacer para poder trabajar en una industria totalmente diferente? Cometí muchos errores. Me uní a personas que las transacciones no se daban. Yo me metí en Medicaid, Primerica, yo estuve en todas las compañías, pero había una compañía en específico que yo quería entrar y era mi meta y nunca se dio. Una vez mandé la aplicación, me la rechazaron. Y para la gloria y la honra del Señor, hoy día tengo el honor, llevo 2 años y medio trabajando con la compañía porque cuando yo había aplicado, no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios era ahora, donde yo estoy ahora, que es el Kairos, el tiempo perfecto de Él. No a mi tiempo, no a tu tiempo. En ocasiones Dios nos da una promesa y nosotros como que nos emocionamos porque pensamos que es el momento y Dios dice, yo te di la promesa, pero no necesariamente te dije que es el momento.
Así que si Dios te dio una promesa y probablemente lo intentaste y las cosas no se están dando, hay varias cosas. O no es el tiempo de Dios, o Dios quiere crear carácter en ti. José, Dios le dio una promesa y él en su entusiasmo, porque quiso compartir el sueño, se lo compartió a las personas totalmente equivocadas. Y en vez de las personas alegrarse, cogieron celo. O sea, lo entregaron como esclavo, lo tiraron en un pozo. Y van a haber personas que van a ser así en tu vida, que cuando tú le dejas un sueño, en vez de alegrarse, van a sentir celos. Pero sabes que aunque ellos piensen que van a hacerte daño, la palabra establece bien claro en Génesis, hasta lo que el enemigo trató de utilizar para destruirte, Dios lo va a utilizar para tu bien. Así que las trampas que han hecho, las veces que te han traído tratando de poner el pie, hasta eso Dios va a utilizar para bendecirte. Porque todo ese tiempo que Josué estuvo en la cárcel, que salía de una a otra, fue lo que Dios utilizó para crear carácter, para que él pudiera nuevamente o en el futuro gobernar. Así que si estás pasando por una situación que no tiene absolutamente nada de sentido o que no tenga apariencia de la promesa que Dios te dio, no significa que Dios mintió, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir. Es porque probablemente Él quiere crear carácter en ti. Él ve algo en ti que probablemente tú no ves. Y todo este camino y todo lo que tú has pasado, Dios lo va a utilizar para tu favor y para tu bien. Así que no desmayes. Voy aquí, mira, a terminar esta parte, pero antes de terminar este podcast, quiero contestar una pregunta que me hicieron, que quería que yo contestara, y es la siguiente. Esto es en vivo y a todo color. Vamos a ver cuál fue la pregunta. Dice lo siguiente: ¿cómo mantienes tu fe en un mundo más cruel? Ok, me encanta la pregunta. Mi fe no está sustentada en las cosas externas. Mi fe y mi mirada siempre está puesta en Dios. El mundo te va a fallar, las personas te van a fallar, y yo creo que yo ya he aprendido a no tener la expectativa de que el ser humano no me va a fallar, de que no me van a herir. Una vez tú quitas al ser humano ese estándar de que no te van a fallar, porque es crear expectativas totalmente falsas. Tú vas a cometer errores, tú le vas a fallar a alguna persona o le has fallado a alguna persona en algún momento dado. Y la palabra lo dice bien claro, Dios nunca nos prometió un mundo perfecto. La palabra establece, en el mundo tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, no tengo la expectativa de que las cosas van a ser perfectas. No voy a negar que a veces uno se frustra porque a veces uno dice, Señor, pero ¿por qué no puede ser más fácil? ¿Por qué no puedes permitir que sea más fácil? Pero cuando vamos al área realista, Jesús mismo tuvo que ser crucificado. Jesús mismo tuvo que pasar engaño y no había conocido pecado. O sea, es decir, que nosotros lo pasemos, la manera que yo lo veo es como que si Jesús lo pasó, que yo lo pase no es nada. Así que quitarse esa expectativa, no estoy minimizando que en ocasiones no va a doler, pero mi mirada y mi fe siempre están puestas en Dios. Aún en los momentos duros, aún en los momentos de engaño, siempre mi mirada tiene que estar en Dios, que Dios nunca falla y Dios nunca te va a fallar, nunca te va a dejar solo. La palabra tiene 365 veces, no temas porque yo estoy contigo. Así que nada, esto es todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este podcast. Recuerda que si no me sigues todavía, tú puedes ir a las redes sociales en Instagram en @Negrón _relentless. Si no me sigues todavía aquí en YouTube, acuérdate y no te olvides de suscribirte y ponerte la campanita. De igual manera me puedes buscar en TikTok como Yoreli Negrón, lo mismo Relentless. En Facebook también me puedes conseguir, y si todavía no has escuchado el podcast en Spotify o de igual manera en Apple, puedes hacerlo a través de Relentless in God. Muchas gracias por ser parte. Si esto ha sido de bendición para ti, por favor compártelo con otra persona. Gracias por escuchar tu podcast, Relentless in God.